Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ayer vieron en la Junta de Catarsis el tema de crecimiento espiritual. Aquí el número 1 dice cambio de personalidad. Con frecuencia se ha dicho respecto a AA, aquí hay que entender que esa AA representa una comunidad de práctica espiritual que nos tiene aquí por un motivo y buscando un resultado. Con respecto se ha dicho a esa comunidad, esto se los aclaro para que no identifiquen AA si no está relacionado eso, esa comunidad, eso que se conoce como AA, ayuda mutua, con nuestra necesidad y con el cambio que debemos obtener para poder salir de la situación en que estamos. Se ha dicho respecto a nuestra comunidad que solamente estamos interesados en el alcoholismo. Aquí sería en la adicción. Ya AA se ha extendido, ya nomás sería cuestión de cambiar Alcohólicos Anónimos, conservar Anónimos y poner ahí lo que sea. Que solo estamos interesados, gracias, en el consumo. Cuando dicen que solo estamos interesados en el alcoholismo, dice que solo estamos interesados en el consumo. Esto no es cierto. Tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos. Pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que aquí se sufra, a menos que experimente un profundo cambio de personalidad. Y para no meternos en conflicto con todo lo que se podría decir de lo que significa personalidad, que no está muy claro, para algunas personas representa una cosa, a menos que experimente un profundo cambio en cómo percibe la vida, en cómo la interpreta, en cómo reacciona a ella. Entonces, aquí se nos deja claro que nuestro objetivo es el cambiar cómo sentimos la vida, sentirla como un traje cómodo, sentir y como consecuencia de eso cómo reaccionamos a la vida, y como consecuencia de eso va a desaparecer la necesidad de consumir, ¿no? Entonces no estamos interesados en el no consumo directamente, sino en la eliminación de la causa por la cual consume el adicto, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del adicto. La causa por la cual consume el adicto
y la forma en que consume el adicto no tiene que ver nada con la causa por la cual consume el que no es adicto, porque no todo el que consume es adicto, ni la forma en que consume el que no es adicto. Son dos cosas completamente diferentes. Y luego dice, aquí dice, entonces, solo estamos interesados en el no consumo, pero aquí te aclaran que cualquiera que conozca cómo reacciona la vida, cómo interpreta la vida el adicto, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente a menos que experimente un cambio que le permita interpretar la vida de otra forma, reaccionar a la vida de otra manera. Y luego esta cápsula está dividida en dos partes. Dice, creíamos que las condiciones, aquí le podríamos poner en lugar de condiciones, creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Cuando tratamos de corregir esas condiciones, esas circunstancias, ¿cuándo nos impulsan a consumir las circunstancias? Cuando nos negamos a aceptarlas, ¿verdad? Nosotros pretendíamos que podríamos negarnos a aceptarlas y que esa negación iba a funcionar para que las circunstancias cambiaran. Respecto a eso, creo que acabamos de publicar una cosa ahorita, hace poco. Dice, la negatividad, resistencia interna, o sea, la negatividad es el no aceptar las cosas, el no aceptar las cosas es resistirnos a lo que es. El ego cree, el falso yo, que para muchos de nosotros es el que funciona permanentemente, es con lo que nos hemos identificado, cree que puede manipular la realidad mediante la negatividad, resistencia interna, y conseguir lo que quiere. Cree que puede, si no aceptando lo que es, las circunstancias que son, puede cambiar, aquí dice manipular, las circunstancias y conseguir que sean como él quiere que sean. Cree que la negatividad le permite atraer un estado agradable, que las circunstancias sean lo que él quiera que sea, o disolver un estado desagradable. Si tú, la mente, no creyeras que la negatividad funciona, que resistirte a lo que es funciona, ¿para qué habrías de resistirte? Resistirte a lo que es no funciona, compañero. Entonces, si no creyeras que funciona, ¿para qué habrías de resistirte? ¿Para qué habrías de no aceptarlo? La cuestión es que de hecho la negatividad no funciona. El no aceptar, el resistirnos a lo que es, no hace que lo que es cambie. La cuestión es que de hecho la negatividad no funciona. En lugar de cambiar el estado que no nos gusta para atraer un estado que deseemos, un estado deseable, más bien le impide emerger. En lugar de disolver un estado indeseable, lo mantiene en su lugar. Entonces dice, creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Y cuando tratamos de corregir estas condiciones, circunstancias, y nos encontrábamos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, o sea, cuando nos encontramos que el negarnos a aceptar, el resistirnos a lo que es, no hace que eso cambie, es lo que nos quieren decir aquí, con que no podíamos corregir esas condiciones, no podíamos hacerlo, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y nos volvimos adictos. Y manifestamos nuestra enfermedad de la adicción. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, a las circunstancias
cualesquiera que estos fueran. Este párrafo, este segundo parrafito que les leí, me recuerda cuando dice aquí en la opinión del médico que estábamos desadaptados a la vida, ¿verdad? O sea, acá podemos decir que consumen, no, pero vamos a hablar de cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es lo que dice aquí el doctor Silworth, ¿no? Y lo que dicen aquí estas personas lo están diciendo de nosotros, no crean que lo dicen de ellos. Lo están diciendo de las personas que tienen este problema de salud. Aquí en la opinión del médico me dice, estábamos desadaptados a la vida. Tratando de conjuntar esta afirmación con esto que estamos leyendo, estar desadaptados a la vida, ¿qué significa? Estar esperando que la vida se adapte a nosotros. Yo al verlos a ustedes aquí, si es que están aquí por el motivo de la enfermedad de la adicción al consumo, por esa enfermedad cerebral crónica, yo no mencionaré que consumimos, mencionaré que nosotros nos cuesta trabajo adaptarnos a la vida, porque pretendemos que la vida se adapte a nosotros. En eso consiste nuestra enfermedad. Es una de las formas en que podemos expresarla. Hay muchas condiciones que son la manifestación de aquello en que consiste la enfermedad. En estar esperando que la vida se adapte a ti, sin necesidad. Padrino, una pregunta nada más. ¿Y antes del consumo también estábamos desadaptados de la vida? Sí, sí. No, parece claro, mijo. Antes del consumo vino la necesidad de consumir, ¿no? La urgencia inaplazable de consumir. ¿Tú a qué edad empezaste a consumir? Yo a los 22 años. Sí, pues yo creo que tú estabas desadaptado de la vida desde antes. Aquí hay personas que han empezado a consumir a edades muy variadas, ¿no? Pero yo creo que la enfermedad, la causa de la... Bueno, la dosis más fuerte de las piedras sí a los 22, pero ya el cigarro fue a los 15 años, la cerveza, la bebida, el alcohol a los 18. Ajá, pues no hagas separaciones entre ese consumo. No hagas separaciones entre esos consumos, ¿eh? Y no me hables de consumos más fuertes o no, ¿no? Sí, no, estamos desadaptados de la vida desde el principio. Desde el principio. Nosotros somos adictos desde antes de empezar a consumir. Y lo que nos lleva a empezar a consumir es que somos adictos, ¿no? En nuestra forma de ser, lo que llaman la personalidad, se manifiesta uno de los rasgos, es ese ponerte tú en el centro y esperar que la vida se adapte a ti, es no entender que la vida, que uno es el que debe adaptarse a la vida. Y aquí cuando hablamos de la vida, compañeros, podemos hablar del conjunto de circunstancias que vivimos, o podemos ya hablar en un término más amplio de la vida, de adaptarnos a lo que... La vida es un sinónimo del ser, de Dios, de esos conceptos cerrados. La vida es el todo, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos dentro de... No encuentro lo de personalidad, pero teníamos dentro de nuestra manera de ser, de comportarnos, de reaccionar, de sentir, ¿verdad? Teníamos la necesidad de que las cosas se adaptaran a nosotros. Por ahí dice, la gente cree que sufre o que está mal porque sucede lo que no debería de suceder, o porque no sucede lo que debería de suceder, ¿verdad?
Es lo mismo, todo esto es lo mismo que esto. Está desadaptado, no se adapta a lo que sucede, esperando, y eso, no adaptarte a lo que sucede, ¿qué quiere decir? Que tu forma de ser, tu forma de percibir las cosas, necesita que lo que suceda se adapte a ti. Sí. Una pregunta, padre. Y eso de que no nos adaptamos a la vida, ¿eso hay factores que influyen que se desarrolle eso? No. ¿O así nacimos? Así nacimos, mijo. Ok. Así nacimos. Es cuando dicen a los grupos que uno nace predestinado, ¿no? A ser adicto. No, la adicción, acuérdate que la enfermedad es la adicción, el consumo es el síntoma, ¿no, hijo? Pero o sea, ahorita lo que usted está diciendo que uno desde antes de consumir ya está desadaptado a la vida. Sí. Uno nace así con ese sentimiento de desadaptación a la vida. No es un sentimiento, amigo, es tu forma de reaccionar ante las circunstancias. Dicen, creíamos que las circunstancias, vamos a poner aquí, nos impulsaban a consumir, vamos a cambiar eso. Creíamos que las circunstancias eran la causa de que nosotros estuviéramos mal, inquietos, molestos con lo que vivíamos. Vamos a hacer a un lado el consumo. Dice, cuando tratamos de hacer, aquí dice corregir esas circunstancias, cuando tratamos de que esas circunstancias fueran como nosotros quisiéramos que fueran, o como nosotros decíamos que deberían de ser, y nos encontramos con que no podíamos cambiar las circunstancias a como nosotros quisiéramos, pues nos pusimos más molestos. No voy a hablar de consumo ahorita. Y esa es nuestra forma de ser. Entonces estábamos desadaptados de la vida, y el que está desadaptado de la vida, ¿qué es lo que le pasa? Que siente la necesidad de que la vida se adapte a él. Por ahí en algún otro libro de espiritualidad dice, creían que sufrían porque estaba ocurriendo lo que no debería ocurrir, y ese debería es lo que yo desearía que ocurriera, ¿no? Pero desearía respaldado por un imperativo, debería, ¿verdad? Es el problema que yo tengo, porque yo necesitaría que así hubiera sido para no sentirme mal, mijo, ¿no? O creíamos que estábamos mal porque ocurría lo que no debería ocurrir, o porque no ocurría lo que según nosotros debería ocurrir, ¿verdad? Y nos dice, lo que ocurre o no ocurre es lo más variable. Los hechos son neutros, lo que ocurre es neutro, lo que nos provoca el malestar es lo que pensamos acerca de lo que ocurre. Y viviendo en esa forma, nos perdíamos de la perfección de cada momento. En la espiritualidad ya sabemos que siempre ocurre lo correcto y que todo suceso es una ayuda, ¿verdad? Pero no reacciona así nuestra manera enferma de ser, ¿no? Ya cuando aparece el consumo y todo eso, porque por ejemplo aquí pues dice Nemesio que mencionó 14, 16 años, o ¿qué edad mencionaste, hijo? A los 15. Ajá. Yo el cigarro empecé en la primaria. Víctor, empezaste a los 13, mijo. A los 13. Tú, Carlos, no sé. A los 13. Yo también. Tú también. Tú a beber, ¿no? A los 13. A los 13. Ajá. Sí. Tú, Ever, no sé qué horas. ¿A qué? Sí, pues igual a los 13. A los Primeras bebidas a los 13. Los demás, tú, Fernando. Igual. Rubén. ¿De fumar? No, consumir. Ya los 13, igual 12, 13. Ajá. Pedro. Por ahí, ¿Eh? pero a los 12, 13, quizás a los 10.
Bueno, fíjense, ¿no? La edad puede ser variable, pero ya ahí la situación ya está ahí latente. Entonces dice, nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar. No es que no se nos ocurriera pensar, es que nosotros sentíamos de una forma, eso es lo que quiere decir que estábamos desadaptados de la vida, sentíamos un malestar porque la vida no fuera como uno como uno diría que debería de ser, ni siquiera que desearía que fuera, porque si ya les hablé de la diferencia entre el deseo y el apego, el deseo corresponde a una reacción de que si algo no se satisface o no te produce emocionalmente nada, porque tienes el conocimiento de que hay cosas que tú deseas que van a coincidir con lo que se presenta, y hay cosas que tú deseas que no van a coincidir. Pero un apego es aquello que te lleva a decir compulsivamente, las cosas deben de ser así. Y con ese decir compulsivamente aparecen estados emocionales difíciles de vivir. Sí. Entonces ese tipo de comportamiento se empieza a reflejar desde vamos a decir, desde niños. Desde niños. Cuando, no sé, cuando no nos compran el juguete. Desde niños, sí. Y tenemos esa reacción, ¿no? Sí, fíjate, yo por ejemplo pongo... Después del consumo, pues es otra cosa, ¿no? Es una forma es una mentira que nos vendemos después. Pero yo les les digo muy sencillo. Cuando un niño hace un berrinche, se pone morado, hasta deja de respirar, ¿no, hijo? Y cuando un adicto hace ese mismo berrinche, se pone hasta la madre, güey. Es exactamente la misma reacción, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice, para que vean este cambio de personalidad, para no meternos en el estudio técnico de la palabra personalidad, porque hay gente que la maneja de una determinada forma y otros de... Cambio de nuestra manera de reaccionar a la vida, ¿no? Eso es lo que necesitamos para dejar de consumir. No estamos, dice aquí, no estamos interesados directamente en que dejen de consumir. Cuando llegan aquí no les decimos, ya cabrón, ya estuvo, ya dejen de consumir, porque eso no lo pueden hacer, ¿no? Sino tratamos de eliminar la causa por la cual consumen. Tratamos de entender, de lograr adaptarnos a la vida, ¿verdad? De lograr adaptarnos a la vida, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento, la verificación de que siempre ocurre lo correcto para el todo, compañeros. Todo está interconectado. Y todo lo que ocurre es una ayuda. Todo lo que nos ha ocurrido en la vida es una ayuda en el camino. Lo que ha pasado es que hemos tenido una forma errónea de ver lo que es la vida. A esa forma errónea, al errar en el blanco de lo que es la vida, en griego se dice pecado, ¿no? Y una de las espiritualidades que podría ser la judeocristiana nos habla del pecado original, ¿no? De ese condicionamiento con el que trae toda la gente que cree que la vida es determinada cosa donde todo debe ser a tu gusto, que no entiendes que la vida es una preparación, un aprendizaje. Entonces, y en esto influye mucho todo el condicionamiento que se vive allá afuera, ¿no? Es como cuando cuando están en los casos de nuestros padres, lo primero que intentan hacer para que nosotros cambiemos nuestra conducta es generar culpa, ¿verdad? O sea, en el momento en que dicen, no hagas eso porque Dios te va a castigar, ¿no? Entonces desde ahí empieza a generar esa culpa y como ya nacemos con esa forma de ser, entonces empieza a generar ese conflicto emocional donde a lo mejor no tendríamos que llegar. Si no, no hay razón para la culpa. Acá nos dice, compañeros, la culpa no sirve para nada, ¿no?
Dice, es la creencia que hemos hecho algo equivocado, malo, imperdonable. Se basa en la creencia que el pasado es ineludible y termina en el futuro. Vergüenza, eso es algo también que se relaciona. A medida que la culpa aumenta, no solo creemos que hemos hecho algo malo, sino que empezamos a creer que somos malos. Y aquí me dice, el amor y la culpa no pueden coexistir. Y aceptar uno es negar el otro. El fin de la culpa nunca llegará mientras creas que hay razón para esta. En nuestro caso, compañeros, decimos que no somos culpables, ¿verdad? Porque ha sido nuestro problema de salud. Es como si le dices a un tuberculoso que es culpable de estar tosiendo, ¿no, hijo? Es la manifestación de su síntoma, ¿no? Entonces, no somos culpables, pero ahora sí somos responsables de ya, empezando a conocer todos estos detalles, darle mantenimiento a nuestra condición espiritual, que es lo mismo que darle control a nuestra enfermedad, ¿verdad? Aquí había un compañero que ya lleva muchos años con nosotros, ahorita parece que ya va saliendo, que se preocupaba por escribir algo que fueran los derechos de los adictos, ¿no? Pero ¿qué hay de las responsabilidades de los adictos, no? Los derechos de los adictos es que no los estén chingando mucho, pero ¿cuáles son sus responsabilidades, no? Como el libre derecho al desarrollo de la personalidad, ¿no? Ándale, sí. Sí. Bueno, entonces eso es lo que dice el número 1. Esa es la que está acá. Si buscan crecimiento espiritual en el índice, aparece como primera cápsula, así se le llaman a estos párrafos, la número 1, que es la que estuvimos viendo ahorita. Luego, luego nos pasa a la número 8, que dice, es la sobriedad, y ya les he dicho que aquí manejamos la palabra sobriedad, no como la manejan en otros grupos, como la tranquilidad espiritual, no, aquí la manejamos directamente como el no consumo. Es el no consumo, todo lo que habremos de esperar, y aquí ponen una frase que pues tú la ves y realmente no sabes qué significa despertar espiritual. Entonces vamos a cambiar la frase por aquello que signifique. Es el no consumo, todo lo que habremos de esperar de un cambio en nuestra interpretación, en nuestra reacción a la vida, de un cambio que incluye la adaptación a la vida, si nos referimos al párrafo anterior. No, el no consumo es apenas un principio, es tan solo el primer don del primer cambio que vamos a experimentar. Aquí cuando llegamos empezamos a no consumir, pero sin que todavía sea originado ese no consumo, porque se ha originado la causa, porque se ha eliminado la causa. Eliminar la causa es el trabajo que vamos a hacer. Dice, si han de recibirse más dones, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida. Y aquí la antigua vida no se refiere a lo que vivimos, sino a la forma en que lo vivimos, la que no dio resultado por una nueva vida. No es que vayamos a vivir cosas nuevas o diferentes, sino que las vamos a vivir de una nueva manera. Vamos a reaccionar emocionalmente a lo que vivimos de una manera completamente diferente. Una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar con nuestro cambio, ¿no? De aquí en adelante y sin que haya un punto en que ya, digamos, ya estuvo, ya cambié todo, ¿no? Siempre hay adelante y adelante y adelante. Dice, por medio de la práctica de los principios espirituales. Aquí me pone por la práctica de los 12 pasos, pero los 12 pasos los 12 pasos son indicadores, es como el mapa, no es el territorio. Por medio de obtener los resultados que debemos obtener, siguiendo o guiándonos por esos indicadores
que nos dan, ¿verdad? Ese es el número 8 de este tema de crecimiento individual. Cuando quieran compartir me dicen, ¿no? Luego el 10, luego sigue el 12, vamos a ver el 12. A ver, vamos a ver cuál otro. No podemos permanecer estáticos. En los primeros tiempos de la comunidad o de mi participación en la comunidad, porque yo no puedo hablar de la comunidad ha estado ahí desde hace un chingo, ¿no, hijo? Desde 1935 y todo eso. En los primeros tiempos en que yo estuve ya participando, activamente practicando, no me preocupaba mucho por los aspectos de la vida en los que permanecía inactivo. Siempre había un pretexto. Después de todo me decía a mí mismo, estoy demasiado ocupado con asuntos mucho más importantes que el trabajo que tengo yo que hacer para que se mantenga la remisión permanente del síntoma, ¿no? Ahorita pues ya, eso ya estuvo bien aquí mientras estuvo acá, ahora ya tengo cosas más importantes, porque le sigo dando importancia a lo material, a lo mundano, ¿no? Es más, ahorita ya me está estorbando el trabajo que pretendo hacer aquí, porque es más importante que yo gane dinero, güey. Pero si yo no resuelvo antes esto, ¿para qué me va a servir el dinero? ¿Y cuánto? ¿Y qué posibilidad voy a tener de ganarlo? ¿Cuánto tiempo me va a durar? No, ya después no vas a poder ni ganarlo. ¿No? No vas a poder ni ganarlo. Y aparte cuando hay el consumo, pues no, dependiendo de la sustancia y todo eso, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces, después de todo me decía a mí mismo, estoy demasiado ocupado con asuntos muy importantes. Esta era mi receta casi perfecta para vivir con regalo y complacencia. Complacencia en cuanto a no seguir en este trabajo, ¿verdad? Y aquí me ponen otra división. Muchos de nosotros podríamos atrevernos a declarar, bien, estoy sin consumir y feliz. Y esto es al revés. Estoy feliz y sin consumir. Porque para que yo esté sin consumir, debo de sentirme feliz, ¿no? Si me siento infeliz, voy a reaccionar consumiendo. ¿Qué más puedo desear o hacer? Estoy bien tal como soy. Sabemos que el precio de esta complacencia es una inevitable reincidencia, puntualizada en determinado momento por un despertar brusco. Tenemos que crecer o deteriorarnos. Para nosotros ese estado solo puede ser por hoy, nunca para mañana. Debemos cambiar, no podemos permanecer estáticos. Este proceso de cambio es un proceso de crecimiento constante, no podemos permanecer estáticos. Lo que les dibujaba el otro día en la gráfica, esta complacencia es una inevitable reincidencia puntualizada en determinado momento por un despertar brusco, ¿no? Ese despertar brusco lo podemos ejemplificar de muchas maneras cuando de repente despiertas y te encuentras tirado en el suelo allí. Hay gente que estando aquí internada se salía y luego teníamos que irlo a recoger acá al kiosco porque ya estaban hasta la madre. O porque caes en otro lugar, ¿no? Se envuelven en una alfombra y te llevan o cualquier cosa de esas. Dice, tenemos que crecer. Nuestra recuperación debe ser siempre una tendencia creciente, ¿no? No quiere decir que no haya, pero la tendencia debe ser creciente. Debemos cambiar, no podemos permanecer estáticos, ¿verdad? Entonces la recuperación es este trabajo, este tratamiento de nuestra enfermedad, este mantenimiento de nuestra condición espiritual, empezar a darnos realmente cuenta de lo que es la vida, es una cosa que siempre debe de ir en crecimiento. Entonces, ese fue el número 25. Ahora nos pasamos al número 44, este lo han de haber leído ayer.
el número 44 dice, aceptación diaria. Una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas ajenas, ¿no? Piensen, o sea, no tiene sentido que yo lea esto si no contrastan esto con ustedes, con su experiencia, ¿no? Una parte demasiado grande, y para no decir que solo me pasó a mí, de nuestras vidas ha sido utilizada en meditar acerca de lo que consideramos que son faltas ajenas, comportamientos indebidos de otras personas. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia, ¿no? Yo pues me puedo estar especializando en ver en qué están mal ustedes, pero es una forma de autocomplacencia que me permite permanecer cómodamente ignorante de en qué estoy mal yo, de nuestros propios defectos, dice aquí, ¿no? Y vean si no cabemos en ¿cabemos o no cabemos, compañeros? Entonces eso para mí me hace pensar que a veces no mata tanto la religión, sino la ignorancia de no saber por qué está pasando. Sí, no, el empezar a entender qué es lo que nos está pasando y todo eso, y también a entender ahí mismo cuál es que debería de ser el problema de las adicciones a nivel mundial, un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, no es un problema de comportamiento. Ya no, de castigar, ¿no? Sí, y es la tendencia mundial que hay ahora, que ya no se criminalice, ¿no? Sino que se atienda, ¿no? Que no se estigmatice, que no... Para que haya más información, ¿no? Sí. Porque desgraciadamente sí. No es más, hay gente, ya les dije que no todo el que consume es un adicto, pero hay gente que si lo ven consumiendo su familia o algo, llegan y lo traen acá. Aunque no consuma por la causa que consumimos nosotros, ni en la forma en que consumimos nosotros, ¿no? Ahí donde está la información. Sí. Hay mucha... Y toda la gente admite que, dice, no, pues si no soy... Sí he oído decir que es una enfermedad, pero no acaban de entenderlo, no acaban de comprenderlo, ¿no, hijo? No acaban de comprenderlo. Dice aquí, esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos. O sea, esta es una de las formas que más daño me hace a mí, estar viendo en qué mal están ustedes, en qué están mal ustedes, perdiendo el tiempo que puedo aprovechar en ver en qué estoy mal yo, ¿no? Dice, con demasiada frecuencia se nos oye decir, si no fuera por él o por ella o por lo que pasa, qué feliz sería, ¿no? Y luego viene otra división, consecuencia de lo anterior. Nuestro principal problema es aceptar nuestras circunstancias actuales, dejar de resistirnos, ya lo vimos ahorita, ¿no? Dejar de no aceptarlas, la aceptación de lo que es. No aceptar lo que es locura. Acepta cada momento como si tú mismo lo hubieras elegido, porque el universo entero ha producido ese momento. El universo entero es otro sinónimo, para no mencionar una palabra que los vaya a ustedes a bloquear con una imagen que tienen que encontrar en un cuadro o con algo que los limite, ¿no? Dice, nuestro principal problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales y como son. Lo que es. Podrá ser que cuando el contenido del momento vaya cambiando, y si se combinan ciertas cosas, las circunstancias cambien, pero lo que es ahorita, contra eso no puedes luchar. Eso es, ¿no? A los que nos rodean, tales como son, y a nosotros mismos, tales como somos. Entonces, nuestro principal problema es la aceptación de nuestras circunstancias como estén, de nosotros como somos
y de los que nos rodean como son. Esto significa adoptar una humildad realista. La palabra humildad tiene una definición que dio alguna santa. La humildad es la verdad. Esto nos significa ver la realidad con la verdad que ella implica, sin la cual no puede siquiera empezar un progreso genuino. Una y otra vez tendremos que regresar a este poco halagador punto de partida. Aquí dicen que es poco halagador porque a nosotros nos gustaría no aceptar las circunstancias actuales tales como son, pretender que las podríamos cambiar, no aceptar a la gente tal y como es, pretender que o no aceptarnos a nosotros mismos tales y como somos, pretendiendo que podemos cambiarnos. El cambio, si se ha de dar, viene de la aceptación, no de la resistencia. No podemos cambiarnos a nosotros mismos ni a los demás. El cambio, si se ha de dar, proviene de la aceptación. Dice, una y otra vez tendremos que regresar a este poco halagador punto de partida. Ese es un ejercicio para la aceptación que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestra vida. Aceptar las circunstancias que están en este momento, como contenido de este momento. Ya vimos que según la espiritualidad, cosas no comprensibles con la mente, existe un solo momento, la vida una eterna. Eterna no se refiere a duración, se refiere a que consiste en un solo momento. Creemos que hay muchos momentos, pero solo hay un momento y lo que cambia es el contenido del momento, las circunstancias que se presentan en ese momento. Entonces dice aquí, este es un ejercicio para la aceptación, aceptar las circunstancias, aceptar a las personas como son y aceptarnos a nosotros como somos. ¿No? Que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestras vidas. Y si estamos aceptando, ¿qué estamos evitando que se presente? La resistencia, la no aceptación. Y la no aceptación nos va a hacer reaccionar con sufrimiento. La aceptación, hablando en otros términos, es la salud. Y la no aceptación es la enfermedad. Bueno, ese fue el número 25. Acá añade otra cosa, siempre y cuando evitemos a toda costa el convertir estas inspecciones realistas sobre las verdades de la vida en pretextos para practicar la apatía y el derrotismo. Tú podrás desear que las circunstancias cambien, no cambiarán en ese momento, pero siempre y cuando contribuyas o hagas lo que se necesita para que las circunstancias no van a cambiar solas tampoco, ¿verdad? Puede ser la base firme sobre la cual se construirá una creciente salud emocional y por lo tanto un progreso espiritual. Fíjense cómo a veces nos presentan definiciones y ni cuenta nos damos. Progreso espiritual, y antes de eso pusieron creciente salud emocional. ¿No? Porque muchos no estamos acostumbrados a leer y a estudiar, ¿no? Ponen una creciente salud emocional y por lo tanto un progreso espiritual. ¿Qué querrán decir con eso de progreso espiritual? Una creciente salud emocional, ¿no? Esa es una de las prácticas que están presentes en toda la sabiduría perenne, la salud emocional. Eliminar las emociones tóxicas o dañinas y que en su lugar sea ocupado por emociones positivas, ¿no? Eliminar el miedo, la ira, y que su lugar sea ocupado por el amor, por la gratitud, por la generosidad, ¿no? Todo es cuestión de salud, compañeros, ¿eh? Estamos aquí por un problema de salud. No estamos buscando que nos beatifiquen ni nada de eso. Estamos buscando estar sanos. Luego dice acá, ese fue la número 44. Luego acá aparece a ver, vamos a ver. Solamente Dios es inmutable. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia? ¿Ah?
Lo que no cambia, hemos dicho que es la esencia, y todo lo demás cambia. Dice, el cambio es la característica de todo crecimiento, de la intoxicación al no consumo, de la falsedad a la sinceridad. Ya les platiqué que la palabra sincero, viene de las esculturas, de no querer aparentarlo, de mostrarnos como somos, ¿no? De la falsedad a la sinceridad. Ahí hay un hecho, si pasas de la falsedad a la sinceridad, dejas de identificarte con la imagen que pretendes que los demás tengan de ti, cuando muchas veces ni tienen esa imagen, el único que cree que tienen esa imagen eres tú, ¿no? Entonces, mostrarnos, ¿no? Y es una cosa que parece mentira, pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Dice nuestra literatura, psiquiatras competentes en alto grado encuentran muy difícil que un adicto abra su situación. La familia nos encuentra aún más desconcertantes, dice la literatura, ¿no? Entonces solamente Dios es inmutable. El cambio es la característica de todo crecimiento. Pero fíjense en qué es lo que va a cambiar. La intoxicación, no me dice ni el consumo, porque para nosotros el consumo nos lleva a la intoxicación, por la forma en que consumimos. De la intoxicación al no consumo, de la falsedad a la sinceridad, y aquí va siendo al revés. El que se presente el paso de la intoxicación al no consumo no es lo que permite que se presente el paso de la falsedad a la sinceridad, ni del conflicto a la serenidad, ni del odio al amor, ni de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta, sino que es al revés. El cambio de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta, del odio al amor, del conflicto a la serenidad, de la falsedad a la sinceridad, es lo que nos da la posibilidad de que haya el cambio de la intoxicación al no consumo, ¿no? Luego dice aquí, todo esto e infinitamente más representa un cambio hacia la superación. Esa es la verdadera superación, compañero. No juzguemos la superación con parámetros convencionales y mundanos, ¿no? El tener, el ser y el tener, y tanto tienes, tanto vales, y pues, porque si ese es el caso, todos que valemos un chingo, compañeros, dependeríamos de lo que tuviéramos y acabaríamos no valiendo nada, güey, ¿no? Pues si no hacemos nada, pues. Entonces dice, tales cambios se logran por medio de la creencia y práctica de principios sanos. Aquí descartamos los principios malos o ineficaces, los que hemos vivido, por otros que funcionen. Hasta algunos buenos principios pueden a veces ser reemplazados al descubrirse otros más buenos aún, ¿no? Esto mucho se dice en los grupos con la frase, lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Siempre va a haber algo mejor y mejor. Solamente Dios es inmutable, solamente Él no tiene necesidad de ir cambiando, solamente Él es el poseedor de la verdad absoluta. Él ya no tiene margen para mejorar, Él ya es, pero nosotros sí, siempre tendremos ese margen para ir mejorando, ¿no? Lo bueno es amigo. Enemigo de lo mejor. Sí, así es una frase que se usa mucho en los grupos. Enemigo de lo mejor, ¿no? Si te quedas con lo bueno, pero encuentras algo mejor, pues eso que te está impidiendo ir hacia lo mejor. Pues, la frase de cuando crees que sabes todo es cuando debes de empezar a aprender. Ajá, sí, mijo. Bueno, ese es el número 76. Ahora vamos a ver aquí otro. La vida no es un callejón sin salida. Esto lo menciona en el 12º paso. Y nuestra reacción a la vida viene de haber sentido que la vida era un callejón sin salida. De ahí ha venido nuestra necesidad de depender o de consumir o de pretender fugarnos de la realidad. Sentir que la vida es un callejón sin salida.
Y esto es más, es una parte del 12º paso. Dice, cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual, tiene ese cambio en su percepción, en su interpretación, en su reacción a la vida, lo más significativo de ese hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir y creer todo aquello que antes sin ayuda ni medios no podía lograr por sí misma. Ha recibido un don, un regalo, que consiste en un nuevo estado de conciencia. Se da cuenta de una forma diferente de lo que es el mismo y de lo que es la vida. ¿verdad? Y eso está en el 12º paso, compañeros. Dice, este ser ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe que llegará a su meta. Y la meta realmente es el camino, compañeros. Que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. En un sentido muy real ha sido transformado porque ha encontrado una fuente de fortaleza de la que hasta entonces se había privado a sí mismo. Esa fuente de fortaleza es el saber que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace, alguien, algo, el todo, la vida, la inteligencia universal, etcétera, que es la que tiene todo bajo su control y actúa siempre a nuestro favor. Y de esa fuente se privó él mismo siempre, esa fuente ahí estuvo, pero no, él creía que dependía de sus propios recursos. Y fíjense, dependiendo de nuestros propios recursos hasta donde hemos llegado, ¿no? Si nosotros pensáramos que dependemos de nuestros recursos, sí sería para estar preocupados, ¿no? Pero, y si echan un vistazo hacia atrás, hacia su vida, pues verán que no hemos dependido de nuestros recursos, ¿no? Entonces esa es parte del paso 12, compañeros. Del paso 12, que dice aquí, dice, tal vez haya tantas definiciones de lo que es un despertar espiritual, de lo que es el cambio que necesitamos para interpretar la vida de esa manera que les digo, como personas que lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina, tiene algo en común con las demás, y eso que tienen en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual, lo más importante del hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir y creer aquello que antes sin ayuda y sin medios no podía. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe que llegará a su meta, sabe que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. En un sentido muy real ha sido transformado, pues ha encontrado una fuente de fortaleza de la que antes él mismo se había privado, confiando únicamente, autoobsesionado, tratando de encontrar fortaleza donde hay debilidad. Acuérdense que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Seres espirituales viviendo una experiencia humana. El ser un ser espiritual nos llena de fortaleza, pero por el momento de vivir una experiencia humana y con todos los condicionamientos que lo rodea, nos llena de debilidad. Y nos hemos quedado en la parte de la debilidad y no hemos tenido acceso a la parte de la fortaleza. Apenas ahora en este camino que estamos emprendiendo, vamos a empezar a tener acceso al camino de la fortaleza, para ya no necesitar depender o huir o pretender fugarte de la realidad. Dice, se encuentra dueño de un grado de honradez, tolerancia, desprendimiento y amor del que antes se sentía desposeído. Lo que ha recibido es una dádiva, es un regalo, y sin embargo, él ha contribuido, aunque sea con una pequeña parte, en estar en condiciones de recibirla. ¿Y saben cuál es esa pequeña parte? No rechazarla, cabrón. La dádiva se nos está dando, pero hay un chingo de formas en que la rechazamos, ¿no, hijo? Cada quien encuentra una forma especial de rechazarla. Y eso nos va a pasar un buen tiempo. Bueno,
Ese es el 88, el 85. Luego acá, el lado espiritual dice, olvídense las palabras, ¿no? Porque nos ponen la palabra espiritual y no vamos a entender ni madre, ¿no? Dice, ¿con cuánta frecuencia estando en las reuniones de AA oímos a alguien decir, pero todavía no capto el lado espiritual? Antes de hacer esta declaración, o sea, pasó a tribuna y habló, y dice, no encuentro el lado espiritual, pero se ha descrito un milagro en la transformación que ha sufrido, en el cambio que ha experimentado, no solo con respecto a su liberación del consumo, sino que también respecto a un cambio total en su actitud hacia la vida y al hecho de vivir. Es evidente para todos los demás que ha recibido un gran don y que este don está fuera de toda proporción con lo que se puede esperar de la simple participación en AA. De modo que nosotros los que escuchamos nos decimos a nosotros mismos, bueno, este compañero está desbordante de espiritualidad, solo que no parece percatarse de ello todavía. Entonces fíjense, acá el lado espiritual. El lado espiritual se manifiesta en la transformación que ha experimentado, no solo con respecto a su liberación del consumo, sino también con respecto al cambio total en su actitud hacia la vida y al hecho de vivir. Ahora vive la vida como un traje cómodo. Entonces ponerle el lado espiritual, hay que buscar los significados y no solo las etiquetas. Ese es el 101. Ahora, acá, me mandan al 104. Este es bueno, ese del capítulo 5, cuando nos habla del tercer paso. Teníamos un nuevo patrón, el patrón que hemos tenido siempre, pero apenas nos damos cuenta de que él es el patrón. Y es una metáfora, no lo relacionen con sus patrones ni madres de su hijo, es una metáfora. Siendo todopoderoso, Él nos proporcionaría todo lo que necesitábamos si permanecíamos cerca de Él, a distancia cero, con Él por dentro, y hacíamos bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que nos encarga? Fíjense que podemos conjuntar todo esto con un montón de lecturas de voluntad. Somos servidores en la casa de Dios, donde están sus invitados, y lo que se nos ha encomendado es que se sientan cómodos los invitados, y hacíamos bien su trabajo. Su trabajo se refiere a la interacción entre nosotros, a reflejar el amor que de Él estamos recibiendo para que los demás se den cuenta. ¿Ah? Entonces dice, teníamos un nuevo patrón, Él nos proporcionaría todo lo que necesitábamos si permanecíamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo. Y ahora otra vez viene la bronca, mijo, que no, preferimos lo que queremos y no lo que necesitamos, güey. ¿No? Esta bronca ya se las he dicho varias veces. ¿No? El amor responsable, hemos hablado de uno de los valores de la comunidad terapéutica, donde se nos da lo que necesitamos y no aquello que estamos exigiendo, queriendo. ¿No? Eso es practicar el amor responsable. Lo otro son complicidades, lo otro no es no tener el valor de afrontar el disgusto momentáneo de los demás, porque no les das lo que ellos te traen, sino lo que tú, en base a tu conciencia, crees que ellos necesitan, ¿no, hijo? Entonces dice, basados en este fundamento, nos fuimos, ahora lo importante es el resultado de eso, sabiendo que está Él, que es el que organiza todo eso, nos fuimos interesando cada vez menos en nosotros mismos, en aquello con lo que nos habíamos identificado. Estábamos garantizados por Él, y nosotros éramos una manifestación de Él, un designio de Él. Entonces, ese nosotros mismos era con lo que nos estábamos identificando.
en nuestros pequeños proyectos y planes, ¿no? En el sexto paso, en el séptimo paso dice que cambiamos nuestros objetivos miopes y limitados por el objetivo ilimitado de Dios, ¿no? Dice, más y más nos fuimos interesando con ver en qué contribuíamos, en ver qué contribución podíamos darle a la vida, ¿no? Y esa es la manera más inteligente de vivir, porque lo que tú obtienes depende de lo que das. Entonces, ¿en qué te debes de centrar? Ya no en lo que vas a obtener, sino en lo que vas a dar, güey. Para eso estamos hechos, para dar. Dice, conforme sentimos, ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Sentimos fluir dentro de nosotros un nuevo poder, gozamos de la paz interior. Antes, ¿quién le daba valor a sentir esa paz interior? Si decíamos que éramos adictos a la adrenalina, ¿no, hijo? Decíamos, nos gustaba sentirnos inquietos, llegábamos a un lugar y ya nos queríamos regresar allá de donde veníamos. Poder estar en paz nos era muy... Pero que eso sea algo que vale, de acuerdo a la escala de valores del mundo condicionado, la escala de valores del mundo condicionado, ¿qué nos dice? Lo que vale tiene precios, se manifiesta de otra forma. Y no, lo que vale es esto, compañeros. Conforme descubrimos que podíamos enfrentarnos con éxito a la vida, que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, dice en el libro. O sea que no teníamos necesidad de echarnos a correr cada vez que la viéramos pretendiendo que podíamos huir de ella, porque ni íbamos a huir de ella ni nada, hijo. Podíamos encarar lo que la vida te presentara. Y la vida te va a presentar de todo, como ya platicamos en una junta anterior, ¿no, hijo? Conforme estuvimos conscientes de su presencia, conforme nos dimos cuenta de que Él estaba. ¿Y en dónde está? Pues Él es, esa no es la pregunta, ¿en dónde no está? Dios solo llena el universo. El uno se hizo muchos. El hinduismo me dice, esa es la expanda inicial, ¿verdad? Somos el resultado de su entusiasmo y la causa de su entusiasmo. Luego dice, conforme descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que podíamos enfrentarnos con éxito a la vida, conforme nos dimos cuenta de su presencia, empezamos a perder nuestro temor de hoy, de mañana, del futuro. Y al experimentar este cambio, es como si fuéramos otros. Volvimos a nacer. De este problema de salud, nadie sana siendo el mismo. Renacimos, dice ahí. Si gustan compartir, me dicen, compañeros? 104, ahora vamos a ver. A ver, este otro. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente, nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Ya vimos que, centrándonos por ejemplo en el caso del consumo, para nosotros el consumo no era una elección, no era que escogiéramos indebidamente, es que no podíamos no elegir eso, ¿verdad? Hay un libro nuevo que me pasaron por ahí que dice que la adicción es un trastorno de elección, pero dice, al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Estas frases se comprenden con lo que hemos hablado acerca de la enfermedad, ¿verdad? Que no es nuestra voluntad la que nos hace consumir, ni es la que nos va a servir para no consumir, no es una elección. Para el adicto ha perdido la capacidad de elegir el no hacerlo, ¿verdad? El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Dice, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, ¿no? Antes cuando escogíamos consumir, eso no era una elección.
Ahora, cuando escogíamos, porque teníamos que hacerlo, de alguna forma nos vimos obligados, güey. Pues, tanto están chingue y chingue, ya que vengo y me meto acá, o ya no tengo dónde estar allá y vengo y me meto, o sea, me veo obligado a escoger. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, ¿no? Muchas veces les preguntamos que si vienen por su voluntad y todos te dicen que sí, porque se oye más feo que digas que no, que vienes obligado, ¿no? Aquí había un padrino, un señor que duró muchos años por acá, que decía que lo trajo aquí fue una señora madriza, decía él, ¿no? Eso. Dice, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, pero esto nos inició en la dirección acertada. Cuando escogimos porque era conveniente, ¿eh? Acuérdense que ya les he hablado yo de que nosotros tenemos un yo dividido, que no podemos hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás, y no podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás. No es que no lo sepamos, compañeros, es que no podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros, y no podemos hacer lo que sabemos. Entonces dice aquí, cuando escogimos porque era conveniente, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta, que llega hasta la aceptación de la voluntad de Dios. Lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Sin rebeldía, resistencia y conflicto, con un sí de corazón, con un sí, no con un sí ya me chingué, no con un sí, ¿no? Entonces, libertad de selección, algo que nunca hemos tenido y que ahora es lo que buscamos, compañeros. ¿Gusta compartir a alguien, compañeros, de esto que hemos dicho? Este fue el tema que vieron, bueno, todavía faltan más, pero esto fue el tema de la junta de catarsis de ayer. Entonces, pues tratamos de estudiarlo, no muy minuciosamente, pero sí algo minuciosamente, para que vean ustedes cómo se debe de interpretar esto y relacionarlo con lo que hemos vivido y con lo que ahora estamos ya empezando a vivir y con lo que vamos a seguir viviendo, ¿no? Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho, ¿eh? Gracias.